Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios, por ahí entre los años 60 y 62 después de Cristo, estaba en la prisión en Roma. Éfeso era de las ciudades importantes desde el punto de vista comercial y religioso dentro del Imperio Romano, famosa por el templo a la diosa Artemisa o Diana. Así que la población estaba asediada por el paganismo, la magia y el temor a las potestades espirituales. Al leer esa carta, se descubre que contiene una sección de enseñanzas, explicaciones, definiciones, razones, aclaraciones. En una palabra, contiene la teoría en los primeros 3 capítulos y una sección de aplicación práctica, o sea, la manera que en la vida cotidiana se debe aplicar la teoría. Entre los grandes temas de esta epístola o carta a los santos y fieles que están en Éfeso, a quienes originalmente fue dirigida, pero que al quedar en el canon del Nuevo Testamento, también está dirigida a todos y cada uno de los lectores. Sí, también es para ti y para mí. En los primeros 2 capítulos se sientan las bases de la salvación, que es un regalo de Dios, la salvación por gracia divina, planeada desde antes de la creación. En los capítulos 3, 4 y 5 se enfatiza que el conjunto de creyentes en Jesucristo integran su cuerpo místico o espiritual y que deben estar unidos para poder crecer en amor, crecer en Cristo. En el último capítulo se motiva a los creyentes a vivir para demostrar quién es Dios y describe la armadura que Dios ofrece para mantenerse firmes contra las influencias espirituales oscuras de la época, mejor dicho, de todas las épocas. Vamos a Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Como dijimos en los primeros capítulos, Pablo da el fundamento bíblico, el principio para que pueda funcionar la iglesia viviendo en unidad de acuerdo con la vocación a la que han sido llamados. Cabe mencionar que la iglesia nació de entre una sociedad idólatra, con muchos vicios y valores no propios del reino de Dios. Así que surgieron tensiones entre los creyentes judíos y gentiles. Por eso Pablo enfatiza en que todos son parte del mismo cuerpo en Cristo. Explica la unidad como un misterio, cuyo descubrimiento le fue confiado a él por el Espíritu Santo y tiene la responsabilidad de compartir a la iglesia, no solo de Éfeso, a la iglesia actual, a la iglesia del siglo XXI. Dice el versículo que constituyó, quiere decir, formó un todo, estableció o fundó los servicios. Otra palabra para referirnos a eso es ministerios necesarios para que la iglesia mundial o la iglesia local se inicie y prospere en la expansión del reino por medio de la noticia más importante de todos los tiempos, que Dios es amor y quiere vivir en el corazón del ser humano. Solamente que primero necesita ser convencido de pecado, mover al arrepentimiento, llevar a confesar pecados al Padre en el nombre de Jesús e iniciar una nueva relación en Dios y los hombres para que al recibir esa vida de Dios pueda experimentar la salvación por gracia. Algunos estudiosos distinguen estas funciones como el ministerio quíntuple. Así están apóstoles. Son los enviados como representantes para fundar la iglesia de Jesucristo en un lugar o lugares determinados en la estrategia de la expansión del reino de Dios aquí en la tierra, que no es una extensión territorial, sino es establecer el reino en el corazón de los seres humanos. Los apóstoles, los testigos oculares del ministerio de Jesucristo,
están dotados por Dios, llevan la investidura para tomar por asalto los lugares que, como Éfeso, el diablo piensa que le pertenecen. Pero la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que los apóstoles tienen autoridad para que en el nombre de Jesús, con el poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos, tomen lo que le pertenece legítimamente a Dios y sean fundadores de nuevas comunidades de fe por medio de la doctrina bíblica que permita guiar a los nuevos convertidos. Profetas son llamados para proclamar la palabra de Dios y revelar su voluntad. Ayudan a la comunidad a entender y a aplicar las escrituras en la vida cotidiana. Los profetas reciben y desarrollan el don de profecía, edifica, exhorta y consuela a la iglesia y a la sociedad. Está en 1 Corintios 14:3. Los apóstoles y los profetas son responsables de poner el fundamento en la edificación de la iglesia. Es la gracia de Dios para enseñar las verdades más profundas de la palabra de Dios, la revelación de los misterios que están en la Biblia. Hechos 11:27 dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Jerusalén era la iglesia madre y Antioquía era una iglesia hija en la región. Los profetas no fueron por ellos mismos, fueron enviados. Hechos 11:28, donde se registra la participación de Agabo como profeta, y ahí dio una profecía, y ahí mismo dice cuando se cumplió. Habría hambre en la tierra y se cumplió en el tiempo de Agabo, o en el tiempo que Agabo dijo. Los evangelistas, su función principal es proclamar la salvación por gracia. En la iglesia primitiva se formaron equipos apostólicos. El equipo que llegó a Éfeso por primera vez para evangelizar incluyó a Pablo, Bernabé y Juan Marcos. En su segundo viaje, Pablo incluyó a Aquila y Priscila, estableciéndose comunidades cristianas en la ciudad. Poco después se integró a Apolos, un discípulo que apoyó a la evangelización en la región. También habla de los pastores, conocidos como cuidadores. Son responsables del bienestar espiritual de la comunidad, guiando y alimentando a los creyentes en su vida espiritual, basado en un llamado divino y en el ejemplo de Jesús como el buen pastor. Así que ese llamado implica entrega, cuidado y sacrificio por el bienestar espiritual de los demás. Por ejemplo, a Pedro, que era apóstol, Jesucristo le entregó el encargo de apacentar el rebaño, asegurando el ministerio pastoral en la iglesia. Los pastores, basados en la doctrina de los apóstoles y profetas, transmiten la palabra de Dios y ayudan a los creyentes a aplicarla en su vida diaria. Orientan y apoyan emocionalmente a los miembros de la iglesia en problemas personales. Promueven crecimiento espiritual, unidad, servicio cristiano dentro y fuera de la iglesia, como capacitación para quienes serán llamados a desarrollar alguno de los 5 ministerios con el propósito de que la iglesia siga extendiéndose. Los pastores deben unir propósitos con los profetas y maestros para la enseñanza, consejería, cuidado espiritual y llamado de todos y cada uno de los miembros. Los maestros son llamados y dotados de un don espiritual y un oficio en el que Dios capacita a una persona para explicar, interpretar y aplicar las escrituras con claridad, profundizando en el entendimiento de las escrituras y fomentando el crecimiento espiritual, así como contrarrestando el error doctrinal, redirigiendo a los creyentes hacia la madurez espiritual. Los maestros de la palabra cumplen lo establecido en 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que para alguien que recién se decidió por Cristo como su Señor, Salvador y Rey, el maestro enseñará la palabra para instruirle y fundamentarlo en la fe de Jesucristo. Coloquialmente se puede decir, si no sabes, te enseña. En la vida cristiana, en ocasiones, no se dispone de alguien al lado para que enseñe la palabra, así que el aprendizaje pudo haber sido incompleto. Por ejemplo, cuando se dice, yo no me meto con nadie, pero a mí el que me hace algo, me la paga. No me meto con nadie, quiere decir, no pretendo hacer daño a los demás. Pero también, si alguien me hace daño, la Biblia dice que se deben perdonar las ofensas y comprobar que Dios defiende a sus hijos. Ahí hay que hacer una corrección. También pudo haber sido distorsionado. Por ejemplo, cuando alguien cree que por ser hijo de Dios no tiene por qué pagar impuestos y servicios públicos. Pero Jesús expresó, dale al César, o sea, dale a la autoridad civil de ese tiempo, lo que es del César, lo que se necesita para que la comunidad viva en paz, en orden, en confianza. Para eso sirve la Biblia, para corregir. Segunda de Timoteo 3:16 también propone, si aprendiste mal, te confronta con la verdad bíblica, con la verdad de Dios. En los ejemplos presentados está la bendición de perdonar y esperar que Dios haga justicia, que Dios defienda, porque esa es la parte de su naturaleza. En el segundo ejemplo, el Espíritu Santo aplicará la palabra y se darán cuenta de que ese aprendizaje adquirido no es algo que Dios apruebe, así que han caído en desobediencia. Al confrontarlos con la palabra, es redarguido y está dispuesto a corregir. Se diría entonces, si aprendiste mal, la Biblia tiene la enseñanza correcta. Así que estudia la Biblia para que al comprobar lo que dice la Escritura con lo que cada persona cree saber, descubra la distorsión o equivocación, esté dispuesta a aceptar el error y a realizar la corrección apropiada. Finalmente, el versículo dice, para instruir en justicia. Y aquí justicia quiere decir obediencia. O sea, después de un largo proceso en el aprendizaje, el hombre de Dios habrá sido instruido para toda buena obra. Esas verdades que aquí se abordan de manera sencilla y rápida, tienen aplicación en toda la vida del ser humano. Porque hay un propósito definido. Dice, ¿para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Esta es solo una exposición breve del ministerio de maestro que, integrado con los otros ministerios, apóstol, profeta, evangelista y pastor, conseguirán el propósito eterno de implantar el reino de Dios en el corazón de lo que por fe aceptaron ser llamados hijos de Dios por creer en Jesucristo como su Salvador y Señor. Como su Salvador, porque libera de la condenación eterna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto está en Romanos 3:22 al final y el 24. Hasta el 24. Dice que también reciben a Cristo como su Señor, porque Jesucristo, al humillarse hasta morir en la cruz para salvar a los pecadores, a toda la humanidad, pues todos pecaron, Dios su Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo encontramos en Filipenses 2, del 9 al 11. ¿Sí? Jesús es la máxima autoridad en todo el universo, junto con el Padre y el Espíritu Santo, a quienes se debe dar todo el reconocimiento, respeto, obediencia, alabanza y adoración.
Si vamos a Hechos 13:1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. En la iglesia primitiva se formaron equipos uniendo ministerios, en este caso profetas y maestros. El libro de los Hechos describe cómo los profetas, apóstoles, maestros y evangelistas iniciaban una iglesia local en donde eran edificados, llamados y enviados por el Espíritu Santo a través de los dones, como el de palabra de revelación, palabra de ciencia, profecía, que también pueden ser lenguas de interpretación de lenguas, ya que juntos hacen las veces de profecía, dice Pablo a los Corintios. En Hechos 13:2 se lee que estaban ministrando al Señor y ayunando. Así que pasan tiempo en oración, ayuno, sabiendo que el Espíritu Santo les hablará, dándoles instrucciones específicas. En ese día la instrucción fue, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Como la observación, ellos estaban en Antioquía, sobrellevando la iglesia de ese lugar que estaba aumentando cada día en número y en conocimiento de la palabra. En un día que se reunieron para ministrar al Señor, para servir al Señor, enseñando la palabra, profetizando, dado que se habían reunido un grupo de profetas y maestros para buscar la dirección del Espíritu Santo en sus propias vidas, el Espíritu Santo dio una instrucción específica que dio lugar al nacimiento del trabajo misionero en la iglesia. Ya no fue necesaria una persecución para que salieran de Antioquía, sino que solo obedecieron la instrucción. La diversidad de regalos o dones no solo enriquece la vida de la iglesia, sino que también subraya la importancia de la cooperación y el trabajo colaborativo entre los diferentes miembros. Dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El ministerio quíntuple, como se conoce, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, al trabajar en unidad, cooperación y colaboración, tienen como propósito formar el carácter cristiano que sienta las bases para construir el cuerpo de Cristo. En otras palabras, para que cada hijo de Dios pueda entender, aprender y vivir sirviendo a los demás. En esos demás también está incluida la sociedad sin Cristo, porque también a esos debemos servir, a ellos les debemos servir. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta. No se puede hablar de medida de tiempo, realmente habla de conseguir el objetivo, que es alcanzar la madurez espiritual y la unidad. La unidad de la fe no se refiere a estar de acuerdo en todo, sino a una relación profunda con Jesús. El conocimiento del Hijo de Dios implica una relación íntima y experimental con Cristo, más allá de solo tener información mental o intelectual sobre Él. La meta es alcanzar la estatura de Cristo, manifestando su santidad, su amor, su carácter en la vida diaria. Esa es la razón por la que si alguien quiere compararse, se recomienda que se compare con Jesús. Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
Así como un niño carece de experiencia, discernimiento y fuerza física, los creyentes inmaduros carecen de raíces profundas y por ello son presa fácil para sembrar dudas en sus corazones. Todo viento de doctrina se refiere a las enseñanzas falsas comparadas con vientos impredecibles. Pablo sabe que existen falsos maestros, quienes manipulan y apartan a los creyentes de la doctrina verdadera contenida en la palabra de Dios. La recomendación clara y puntual es: los cristianos deben compartir la verdad de Dios con amor en lugar de dejarse engañar por falsas enseñanzas, porque la iglesia crece y refleja el carácter de Cristo. La actitud correcta es reflejar el amor de Dios, que es el vínculo por el cual se comunica la verdad. Sin amor, la verdad puede percibirse como un ataque o volverse dura. Sin verdad, el amor se vuelve sentimentalismo vacío. Ahora, recapitulemos. El Espíritu Santo es quien llega primero al corazón de los seres humanos para convencerlos de pecado, lo que provoca arrepentimiento, confesión y la decisión de creer y aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor. Estos son los llamados a salvación, quienes forman la iglesia de Jesucristo. De entre la iglesia, a los llamados, Dios escoge a los que serán capacitados para que ellos mismos, a su vez, perfeccionen a otros. Esos son los escogidos y elegidos para cumplir el propósito de Dios. Pablo, el apóstol, tuvo un encuentro con Jesucristo. Mejor dicho, el apóstol Pablo iba por la vida tomando prisioneros a los cristianos, pero Jesús, resucitado, lo intercepta camino a Damasco. Ahí el Espíritu Santo lo convence. Pablo confiesa pecados y se pone a disposición de Dios. Eso es lo que contienen las dos expresiones de Pablo. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Por otro lado, el Espíritu Santo habla con Ananías y le dice que Pablo ha sido escogido para dar a conocer el nombre de Jesús a los gentiles, a los reyes, a los hijos de Israel y para padecer por el nombre de Jesús. Lo encontramos en Hechos 9, versículos 15 y 16. Pablo ocupa el resto de su vida sirviendo a Dios hasta que pudo expresar: para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Entonces, sí hay personas que son instrumentos de Dios, personas que han pasado ese proceso, llamado, escogido y elegido para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es? Extender su reino en el corazón de los seres humanos y perfeccionarlos para la obra del ministerio. Esos instrumentos saben y viven conscientes de que son uno en Cristo Jesús. El objetivo es promover el crecimiento espiritual de la comunidad cristiana, imitando a Jesucristo. Bien lo dice el apóstol Pablo: crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Sí, crezcamos en Cristo. Bendiciones.